nos inspira y ustedes van a ver por qué. Así es que Gao Hun-se era un campesino en la India, perdón, en la China, un trabajador del campo. Él se había bautizado en la iglesia adventista hacía poco, pero él tenía un problema, no sabía leer ni escribir. Y aparte de eso tenía otro problema, tenía muy mala memoria. Pero Gao tenía unas ganas inmensas de compartir a Cristo con otras personas. Pero no podía, era muy difícil cuando una persona no sabe leer, no sabe escribir, tiene mala memoria, no ha ido a la escuela casi nunca. Es difícil, ¿verdad? Así es que un sábado Gao se puso a orar, me imagino que después de haber venido a la iglesia. Se puso a orar por horas, pidiéndole a Dios que lo capacitara para poder compartir a Cristo con otros. Y oró, y cuando estaba orando, después de mucho rato, escuchó una voz que le dijo, lee el Salmo 62. Él escuchó bien claro la voz, pero dijo, ¿cómo voy a leer el Salmo 62 si yo no sé leer? Pero al poco rato la voz insistió y le dijo, lee el Salmo 62. Entonces se levantó de sus rodillas y fue y buscó la Biblia que le habían regalado en la iglesia cuando se había bautizado hacía poco. Y buscó el Salmo 62 hasta que lo encontró. Y para su sorpresa, empezó a leer el Salmo 62. Y lo leyó completo. Y entonces no podía creer lo que estaba pasando. Salió de su choza, corriendo fue a ver al primer anciano de la iglesia y le dijo, mira lo que ha hecho Dios, puedo leer. Y entonces le recitó el Salmo completo, porque Dios no solamente lo había enseñado a leer, sino le había dado una memoria privilegiada ahora. Le recitó el Salmo de memoria. Y entonces, ¿qué ustedes creen que hizo Gao? Dios lo había capacitado para compartir a Cristo con otros. Bueno, pues Gao fue y le habló a sus amigos, dio testimonio de lo que Dios se había hecho en su vida. Abría la Biblia, dice, y compartía la palabra como si cada palabra viniera del cielo. El primer año trajo 180 personas al bautismo. Dios nos quiere capacitar para compartir a Cristo con otros. Todavía Dios hace ese tipo de milagro con personas así. Dios quiere hacer milagros con cada uno de ustedes, pero tienen que tener el deseo y las ganas que este pobre campesino tenía. Jesús nos prometió el Espíritu Santo, nada más que eso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y estará en ustedes. No solamente estará, la promesa no solamente es que estará con nosotros aquí o en tu casa o cada momento de tu vida, sino que te promete que estará en ti. Y cuando el Espíritu Santo esté en ti, tú podrás hacer las cosas más grandes,
Mucho más grande, porque Él dijo, cosas más grandes que estas harán a ustedes. Esa es la promesa. El Espíritu Santo se menciona 88 veces en el Antiguo Testamento y 262 veces en el Nuevo Testamento. ¿Creen ustedes que es una promesa real o ficticia? ¿Será real para esta época también? ¿Estará Dios ansioso de darnos el poder del Espíritu Santo para que hagamos maravillas? Seguro que sí. ¿Qué ocasionó el Pentecostés? Humillaron sus corazones. Vamos a estudiar un poquito lo que sucedió allí, porque fue el inicio, el comienzo del cristianismo. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, número uno, y confesaron su incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados. Nosotros estamos seguros de que nos hemos arrepentido y que Jesús nos ha perdonado. No puede haber duda de eso. Y resolvieron que hasta donde fuera posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Esa parte está en nosotros, ese sentimiento de que como hemos sido perdonados, nosotros vamos a confesarlo valientemente delante del mundo, aquí en Melbourne y donde quiera que estemos. Los discípulos oraron con intenso fervor. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han orado con intenso fervor cuando tenemos una situación difícil. Pero en este caso ellos no estaban pidiendo por algo personal, no estaban pidiendo por un hijo que estaba enfermo. No. No estaban pidiendo por ayuda material o económica, nada de eso. Estaban pidiendo algo más importante. Pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, porque ellos no tenían esa capacidad. Eran hombres incultos, mucho más incultos que nosotros. No habían ido a la escuela posiblemente nunca. Eran pescadores la mayoría de ellos. El único intelectual que había era Judas y ya no estaba con ellos. Pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, poniendo aparte toda diferencia que a veces tenemos nosotros en nuestras propias iglesias, diferencias que tenemos entre hermanos. A veces tenemos disputas que nos entorpecen recibir la bendición del Espíritu Santo, porque no puede venir de esa manera. Tiene que caer en vasijas limpias, no contaminadas. Así que pusieron aparte todas las diferencias, todo deseo de supremacía, de que yo soy el mejor y el número uno. Pusieron aparte todo eso y se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Oigan todo lo que hicieron para que eso sucediera. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Yo pregunto cuando leo esto, ¿está la iglesia postmoderna adventista abrumada por la salvación de las almas? Estamos abrumados. ¿Sabe lo que es abrumados? Cargados de preocupación, de responsabilidad, de compromiso. ¿O hemos interpretado el cristianismo de una manera diferente? De que venir a la iglesia, soy miembro de la iglesia y pertenezco al pueblo de Dios y ya. ¿Es eso? ¿Realmente? Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo. Nosotros comprendemos eso, ¿verdad? Comprendemos que sí, que el evangelio hay que proclamarlo en el mundo, pero no soy yo el que lo voy a proclamar. Yo no tengo ese compromiso. Es el pastor quizás, o la conferencia general, o somebody else.
comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo. Y demandaban entonces, demandaron a Dios el poder que Cristo había prometido. Entonces le dijeron: Señor, tú nos prometiste a alguien que tú dijiste que se llamaba, o lo llamaste el Consolador o el Ayudador. Nosotros lo necesitamos, porque sin Él no podemos hacer nada. Pero aquí está pasando lo mismo ahora. Ustedes, pregúntense ustedes mismos y respóndanse ustedes mismos, porque no puedo responder por cada uno. En Murmansk, Rusia, allá arriba, casi en el polo ártico, bien frío, hay una ciudad donde había una iglesia adventista que tenía 22 miembros. Quiero decirles algo: todas las historias que les van a oír en esta mañana son totalmente reales, ¿ok? Tienen nombre y apellido. No son historias que oí o que me contaron. Están escritas en libros adventistas. Historias reales. Así que en esta ciudad donde vivía poca gente debido al frío tan grande que hay allí, solamente vive de las plataformas petroleras que hay allí en esa zona. Los trabajadores, la gente que iba ahí era porque trabajaba ahí, de otra manera no vivirían ahí. Había una iglesita moribunda de 22 miembros, pero como que nadie quiere vivir ahí, la tasa de deserción era muy grande. La gente se iba y se iba, hasta que quedaron 8 personas en la iglesia. Quedaron 8 personas. Y era el pastor y la mujer y 6 hombres que trabajaban ahí en las plataformas petroleras. Entonces entendieron, dijeron: vamos a desaparecer. Así sabemos que vamos a desaparecer. Esto no aguanta. Ya quedamos 6 y usted, pastor, y la esposa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo radical. Y entonces comenzaron a orar por el Espíritu Santo. Y entregaron, dice, su vida en total consagración a Jesús. Total. Total quiere decir 100%. Total no quiere decir yo le entrego mi vida todos los sábados por la mañana a Jesús. O el sábado se la entrego. Los demás días no puedo entregársela porque estoy busy en otras cosas. Pero en medio de esa tundra helada, y tundra es la vegetación que hay allí, necesitaban de estímulo y compromiso. Entonces dijeron: ¿qué vamos a hacer? Bueno, escuchen lo que hicieron. Todas las gélidas mañanas, los 6 hombres a las 6 de la mañana, los 7 hombres, porque llamaron al pastor, le dijeron: pastor, usted tiene que venir con nosotros. 6 miembros y el pastor, 7 hombres. Se dirigían a un club, como un lugar que había en la ciudad, y se quitaban la ropa y se quedaban en calzoncillos nada más. Y caminaban por el lago, que era hielo. El lago en esa temperatura es hielo, no es agua. Caminaban descalzos por el lago helado, hasta que llegaban a un hoyo que habían hecho para pescar. Ustedes lo han visto en las películas quizás. Y se zambuían en el agua uno a uno. Y después salían y se ponían alrededor del hoyo, se arrodillaban a orar. Ustedes dirán: qué locura, qué estupidez, qué locura, dirían la gente. Esa gente es tan loco, que es fanático. Una temperatura de 30 grados bajo cero. Pero ¿ustedes creen que eso lo hicieron por 7 días? Quizás 7 días de ¿cómo le llamarían? 7 días de congelación.
o quizás 40 días. No. Dice el relato que al año de esa práctica no se enfermaron, no cogieron pulmonía. Al año de esa práctica llevaron a 80 personas a las aguas del bautismo. Un 1000% de la tasa de crecimiento, porque quedaban 7 nada más. Y subieron, trajeron 80 personas. Durante los años siguientes, la iglesia instaló al menos 6 iglesias más en la zona. Qué locura, ¿verdad? ¿Qué cosa hace Dios con gente así? Con gente así. Y dice, es un lugar donde hay más botellas de vodka que personas. ¿Qué les parece? Es historia. Parece, ¿verdad? Que parece como de película o mentira, ficción. Ese es Moonsman en invierno, así es. Una pregunta que les voy a hacer, hermanos. Y esa pregunta tú háztela a ti mismo y trata de contestarla. ¿Vale la pena que Cristo haya muerto por las cosas por las cuales usted vive? ¿Valdría la pena que Cristo haya muerto por las cosas por las cuales yo vivo? Las historias, los milagros, las aventuras misioneras, los mensajes que persuadieron a amigos y a enemigos por igual, todo esto es un reflejo de lo que Dios puede hacer con un grupo de gente que se entrega sin reserva a la dirección del Espíritu. Se entrega sin reserva a la dirección del Espíritu Santo. El 23 de septiembre de 1857, allá en Nueva York, en la isla de Manhattan, la calle se llama Fulton Street, New York City. Yo trabajé cerca de esa calle, bastante cerca estaba. Había una iglesia holandesa que estaba moribunda y llamaron a un laico, lo contrataron como misionero para que alcanzara a los hombres de negocio de Nueva York. Oigan eso. Imagínate que te contraten a ti en una misión en Manhattan para alcanzar a los grandes empresarios de Manhattan. Es una misión bien difícil, ¿verdad? Él llegó allí, él se llamaba Jeremiah Lampier. Y él llegó allí y dijo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo no sé cómo hacer esto. Entonces se le ocurrió la idea de imprimir unos volantes que decían, ¿con cuánta frecuencia usted ora? Y otras cositas más. Y fue allí a la iglesia y entonces convocó en el volante, decía, todos los miércoles a las 12 del día nos vamos a reunir aquí para orar. Y repartió los volantes. El primer miércoles asistieron 6 personas. Y la primera llegó como media hora atrasada. 6 personas. Pero la reunión era para oración, nada más, orar. Algo me llama la atención, entre paréntesis, cuando decimos en la iglesia, vamos a tener una semana de oración. No es una semana de oración, es una semana de predicación. Lo que se trae es un predicador para que predique. La oración es lo menos que se hace. Semana de oración sería orar y orar y orar casi toda la semana, por lo menos el 80% del tiempo. Pero decimos semana de oración, oramos al principio, oramos quizás antes de empezar el predicador y tenemos una oración al final. Posiblemente 5 minutos oramos, o 10, si acaso, lo más.
Eso no es semana de oración. Eso le debieran decir semana de predicación. Tenemos las cosas invertidas a veces. Pero aquí era de oración. Así que la segunda semana, al mes ya habían 100 personas. Más o menos así como aquí, ahora quizás hayan 100 o un poquito más. 100 personas venían ya a orar a la iglesita esa. Pero ellos siguieron orando. 6 meses después ya abrieron muchas iglesias porque ya no cabían las personas. La cosa se fue, dice que las fábricas pitaban a las 11:55 para que los obreros salieran y tuvieran tiempo de ir a la iglesia a orar, y volvían a pitar a las 1:05 para que regresaran. Pero entonces ya habían abierto en Nueva York muchas iglesias porque había un movimiento, había 50,000 personas orando, y ya no era los miércoles, ya era todos los días de lunes a viernes. Escuchen bien, esto sucedió allí. Las conversiones en Nueva York ascendían a 10,000 personas por semana, se convertían a Cristo. 10,000 por semana, unas 40,000 personas al mes se estaban convirtiendo a Cristo, con ese gran movimiento que estaba surgiendo en Nueva York, pero ya se estaba extendiendo a otros estados de los Estados Unidos. Entre 1857 y 1859 se estima que más de 1,000,000 de personas se convirtieron a Cristo en los Estados Unidos. Y todo empezó por un simple laico que no sabía ni qué hacer allí en Manhattan, que repartió unos volantes. ¿Qué te parece? Se trataba fue el gran tercer despertar de alcance mundial. La cosa traspasó las fronteras de Estados Unidos y llegó a China, India, Europa, todos esos países. Fue en la época que surgió la iglesia adventista y muchas otras iglesias. ¿Ok? ¿Es posible que sea verdad esto? Que un hombre repartiendo unos volantes en Manhattan para alcanzar a los grandes empresarios haya producido esta catástrofe. El gran tercer despertar de alcance mundial. ¿Con cuánta frecuencia oramos? ¿Con cuánta intensidad oramos? ¿Con cuánto fervor oramos? ¿Cuánto tiempo oramos aquí? Dice la palabra que Dios dijo, esta es mi casa ¿de qué? De oración. Pero eso es lo menos que hacemos. Y entonces, la testificación tiene poco que ver con nuestra capacidad y mucho que ver con nuestra disponibilidad. No estamos hablando aquí de los que están capacitados para predicar el evangelio, no. Estamos hablando de los que están dispuestos a predicar el evangelio. La testificación no está catalogada como un don, más bien es algo que todo el que ha seguido a Jesús honestamente es capaz de hacer. Testificar, en resumen, es el privilegio de los conversos, no de los talentosos. Testificar es ¿qué? El privilegio de los que están convertidos, realmente, no de los que más talentos tienen. Puede ser que las personas tengan muchos talentos, pero no testifican nada. ¿Es verdad? Y puede ser que la persona como el campesino chino no tenga ningún talento, pero está lleno de Cristo por dentro. Y testifique donde quiera que va. Eso es testificación, y eso es el que Dios ayuda para que testifique y al que Dios capacita. Cuando los cristianos dicen, yo no puedo testificar, no tengo el don, yo no tengo el don de hacer eso. En realidad todo lo que están diciendo es,
no conozco lo suficiente a Jesús como para decir o mostrar algo de Él. Yo no puedo testificar de alguien que yo no conozco casi. Yo no puedo testificar de alguien que yo no tengo mucha relación con Él. Yo no puedo testificar de alguien con el cual yo solamente me junto los sábados por la mañana y me desconecto tan pronto se pone el sol, el sábado. No puedo estar lleno de Él, no puedo testificar de Él porque Él no está en mí, no vive en mí y no lo conozco muy bien. No estoy muy seguro de qué voy a decir ni de qué voy a testificar. La abuela y la nieta estaban sentadas así en la iglesia como están ustedes y el predicador estaba hablando y decía, porque Dios es más grande que nosotros. Y la chiquita, la niña, estaba dibujando, pero los niños están oyendo. Y le preguntó a la abuela, abuela, ¿es cierto que Dios es mucho más grande que nosotros? Y la abuela le dijo, sí, por supuesto que Dios es más grande que nosotros. Y el predicador siguió predicando y la niña también siguió dibujando. Y al poco rato el predicador dijo, porque Dios vive en nosotros. Entonces la niña analizó y le preguntó a la abuela, abuela, ¿es cierto que Dios vive en nosotros? Y la abuela le dijo, sí, es cierto. Y entonces, ¿cómo no se nos sale? Si Dios es mucho más grande que nosotros y vive en nosotros, ¿cómo es que no se nos sale? ¿Verdad? Si Cristo vive en nosotros, ¿cómo es que nos mantenemos tan callados? ¿Cómo es que no se nos sale? ¿Entiende? Lo que quiso la lógica de la niña, ¿verdad? En 1921, y esta es una historia conmovedora. En 1921, una pareja de suecos, de Suecia, David Flood y Svea Flood, dejaron la comodidad de su hogar y se adentraron en África, en lo que en aquel tiempo se llamaba el Congo belga. Y llegaron allí a una estación misionera que había, a hacer la misión en aquellos tiempos, estamos hablando en 1921. Allí estaba otra pareja de escandinavos de apellido Eriksson, los Eriksson, él y su esposa. Así, pero que ellos cuatro quisieron adentrarse más adentro de donde estaba la estación misionera y penetrar un poco más donde estaban las aldeas. Así que más una milla o dos adelante construyeron su choza de barro. Gente de Noruega, de Suecia, haciendo chozas de barro en medio de la selva africana. Y entonces, el problema que había era que el jefe de la aldea no los dejaba predicar el evangelio ni nada de eso, porque decía que entonces los dioses locales se iban a poner molestos. Lo único que le permitía era a esta pareja, tengo la foto de ellos real, esos son ellos, lo único que le permitía era que un africanito le vendiera gallinas y huevos 2 veces a la semana. Eso era lo único que le permitía. Entonces Svea Flood, la esposa, una mujer frágil y bajita, dijo, bueno, si este es el único que yo le puedo predicar, pues a este niño yo le voy a predicar porque no puedo hacer otra cosa. Y ella le hablaba al niño. Habrá aprendido el idioma, no sé, no explica eso. Le hablaba al niño de Cristo. Pero había muchas enfermedades, la malaria estaba acabando. Al poco tiempo ella se dio cuenta, tenían un niño, habían traído un niño de 2 años, se me olvidó ese detalle. Tenían un niñito de 2 años y al poco tiempo se dio cuenta ella que estaba en estado. Y en el parto tuvo una niña. Pero como ella estaba tan débil y tenía malaria, murió. El esposo ahora solo, sin esposa, con una niña chiquita, en aquella situación.
Ella falleció 17 días después del parto. Algo se partió en dos en el interior, dice de David Flood. Cavó una tumba rústica, sepultó a su esposa de 27 años, nada más, y luego tomó a sus hijos y bajó por la montaña hasta la estación misionera y se los entregó a los Erickson. Le dijo, toma, aquí se los dejo, me voy, Dios ha acabado con mi vida. Y se fue y dejó los dos niños, regresó para Suecia. Al poco tiempo, los Erickson contrajeron una extraña enfermedad y murieron los dos también. La historia es trágica. Entonces, una pareja de estadounidenses que estaba por allí los recogió a la niña. Se hizo cargo de la niña. No sé quién se hizo cargo del varón. La niña le habían puesto Aina cuando nació, pero esta pareja que lo adoptó le puso Allí. Más o menos, esta es Allí. Se la llevaron para Estados Unidos, la trajeron para Estados Unidos y se crió en Dakota del Sur. Frío tremendo. La niña creció en un hogar cristiano. Dice que un día, ya cuando era grande, bueno, la niña se casó con un hombre, con un pastor cristiano, ¿verdad? Profesor, una persona muy educada. Pero un día dice que la niña recibió una revista sueca. Ella no entendía el sueco, pero hojeando la revista, vio algo que la dejó conmovida. Allí, en un entorno primitivo, había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz estaban las palabras Svea Flood. Ella sabía que esa había sido su madre. Allí subió al auto y fue directo a ver al profesor del colegio, quien ella sabía que le podía traducir el artículo. Dijo, mira lo que he encontrado, esa era mi mamá. ¿Qué dice? El instructor resumió la historia sobre los misioneros de Dolera, que era como se llamaba el área donde ellos habían estado, la aldea donde ellos habían estado, Dolera, con una N delante y después Dolera. Hacía varias décadas, la muerte de la joven madre de Allí, el contacto con el niño africano y el hecho de que ahora vivían muchos cristianos en ese lugar. Eso fue todo lo que el profesor le leyó de la revista. Pocos años después, Allí y su esposo asistieron a un congreso de evangelización avanzada en Londres, Inglaterra, donde se expuso un informe sobre lo que ahora se llamaba la República del Congo. Ya no se llamaba el Congo belga, sino la República del Congo. Sabe que allí los países cambian de nombre cada rato. Así que este hombre, que era el presidente de la iglesia a nivel nacional, habló con elocuencia de la propagación del evangelio en su nación. Allí no pudo evitar preguntarle más tarde si había escuchado hablar de David y Svea Flood. Y lo que oyó le ocasionó lágrimas de gozo y de agradecimiento. Fue, dice el hombre, fue Svea Flood la que me guió a Jesucristo. Yo era el niño que llevaba comida a tus padres antes de que tú nacieras. El amor, la semejanza a Cristo y el deseo ferviente de Svea Flood de bendecir al niño causó una impresión eterna en él. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando creció, persuadió al jefe de que le permitiera construir una escuela en la aldea. Condujo a todos los alumnos a Cristo. Pero no solo eso. Después condujo a todos los padres a Cristo. Y el jefe de la aldea también a Cristo. Entonces el relato dice que en esa aldea había ya 100,000 cristianos.
Pero cuando yo busqué, hice un análisis, una búsqueda de la República del Congo, escuchen bien, está entre los 10 primeros países del mundo donde más cristianos hay. Todo eso porque una mujer que murió a los 27 años, cosa que a veces no entendemos, le dio el mensaje a ese niño que está ahí en la pantalla. Fíjate hasta dónde llega el poder de Dios cuando usa a siervos que están dispuestos a dar hasta su vida si es necesario. Cuando ella despierte en la tumba y sea levantada, ella no sabe lo que sucedió después de su muerte. Ella no sabe que la República del Congo está entre los 10 primeros países que más cristianos tienen en el mundo, porque ella le dio un mensaje a un niño que era el único que podía hablarles. Será una sorpresa para ella. La voz del Espíritu nos habla. Todos conocen esta historia, al menos la oyeron en el año 2004. El mayor desastre natural en un tercio de siglo ocurrió el día después de Navidad del año 2004. ¿Se acuerdan del tsunami? El gran tsunami. El maremoto asiático, y voy a leer porque los datos son impresionantes y quiero que ustedes lo sepan. El maremoto asiático cobró la vida de casi 230,000 personas. 230,000 personas. Posiblemente esas personas que están corriendo ahí, todas murieron. 230,000 personas, es casi 250,000 de personas que desaparecieron en cuestión de minutos. Meses después del desastre, los sismólogos británicos publicaron un informe sobre este fenómeno. El temblor que inició todo el terremoto de Sumatra a Damán registró nada más y nada menos que 9.1 y 9.3 en la escala de Richter. Y literalmente giró el eje del globo terrestre por lo menos 1 centímetro. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Este temblor fue el más largo registrado en la historia. ¿Cuántos aquí viven en países donde cuántos han vivido un temblor de tierra? Ok, yo nunca lo he vivido porque yo no he vivido en esos países. Pero me han dicho, y ustedes me lo confirman ahora, que los temblores de tierra duran segundos. Un temblor de tierra, por ejemplo, de 10 segundos sería una inmensidad, ¿no? Sería muy largo. ¿Sí o no, hermano? Sería sumamente largo. Ok. Este temblor fue el más largo registrado en la historia. Duró más de 10 minutos. 10 minutos. Eso me han dicho que es, bueno, no hay nada se ha comparado con eso. Pero no solo eso. Escuchen esto. Abrió una grieta en el fondo del océano de 1.300 kilómetros de largo. 1.300 kilómetros fue la grieta que abrió. Pero ¿cómo se abrió esa grieta? Escuchen esto. Y la fuerza del temblor fue equivalente a una bomba de 100 gigatones. Y tú dices, bueno, ¿y qué cosa es 100 gigatones? ¿Eh? Un gigatón, acuérdate que eran 100, 1, 0, 0. Un gigatón son 1.000 toneladas de dinamita. Explotan 1.000 toneladas. Bueno, cuidado, no vayan a interpretar esto como un... Un gigatón son 1.000 toneladas de dinamita. Uno. Entonces, 10 gigatones son 10.000. 100 gigatones son 100.000 toneladas de TNT. La explosión más grande de la historia. ¿Ok? La más grande de la historia.
No me pregunten qué es eso, pero tiene que haber sido la explosión más fuerte que los seres humanos hayan experimentado jamás. De esa catástrofe surgió una historia difícil de creer, y esta es la historia que les voy a contar ahora. Aunque fue validada la historia por periodistas de la talla de Christian Amanpour y Anderson Cooper de CNN, Dylan Sanders se llama, un americano, que estaba allí, director del hogar de niños samaritanos. Tenía un hogar de niños huérfanos, le puso hogar de niños samaritanos, niños huérfanos. Dice que cercano a la playa de Sri Lanka, había regresado él de los Estados Unidos para ayudar a los niños abandonados que tuviesen una oportunidad en la vida. A las 8:45 de la mañana, mientras leía su Biblia y oraba, como hacemos nosotros, oyó una voz desenfrenada que decía: ¡se viene el mar, se viene el mar! Sin pensarlo, empezó a dar órdenes a los 28 niños que había allí con él, 28 niños, y al personal que trabajaba allí, para que se dirigieran a un pequeño barquito que había en la playa allí. ¿Qué ustedes harían si el mar viene para arriba de ustedes así, de esa manera? ¿Van para coger el barquito o salen corriendo para allá? Yo salgo corriendo a 1000 para allá, tierra adentro, ¿no? Tierra adentro. Bueno, yo no sé. Él le dijo: vayan para el barco todos, para el barquito. Ellos hicieron exactamente eso y descubrieron que el motor fuera de borda había quedado en el barco durante toda la noche, cosa que normalmente eso sería un error. O sea que el motor fuera de borda se lo quitaban todas las noches al barco para que no se lo fueran a robar, parece, y lo guardaban. Pero esa noche no, lo habían dejado por equivocación, el motor fuera de borda del barco, del barquito, no un barco grande ni nada de eso. Una muralla de agua de 90 metros. 90 metros, hermanos. Alrededor de un edificio de 30 pisos o de 25 pisos. De ese alto era la muralla. Venía hacia ellos. Pensaríamos que el instinto les gritaría que corrieran lo más rápido posible en dirección contraria. Sin embargo, Sanders aceleró el motor, decidido a enfrentar la ola. Tipo suicida. ¿A loco? Loco. Con los 28 niños en el barco, una ola de 90 metros. En un barquito. Mientras lo hacía, escuchen esta parte, un versículo de su amada Biblia le vino a la mente. Y el versículo decía así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Le vino ese versículo a la mente. ¿Sabe por qué le vino ese versículo a la mente? Porque él estaba lleno de la palabra de Dios. Y lo que viene a la mente es lo que tú estás relacionado con ella. Esto es lo que era su alimento, y por eso le venía a la mente en ese momento difícil. Ese versículo: vendrá el enemigo como río crecido, dice otra Biblia, ¿verdad? Búscalo después, Isaías 59:19. Vendrá el enemigo como río crecido, más el Espíritu de Jehová. ¿Quién? El Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Él relata el resto de la historia. El mismo Sanders relata esta partecita que les voy a leer. Dice él: esa enorme muralla de agua se detuvo. No soy dado a la exageración, dice él. Vi como si algo la retuviese, alguna fuerza o mano invisible simplemente se detuvo. Testigos encaramados en las copas de los árboles confirmaron posteriormente que, sorprendentemente, el botecito simplemente subió la enorme muralla de agua y pasó por encima de ella como si fuese lo más natural del mundo.
Esta es la clase de historia que nos hace pensar, nos hace orar o nos hace llorar. ¿Ves? No me diga usted que tener esa clase de relación con Dios y con su palabra no es una experiencia poderosa. Aquí está la voz de Dios que obra. ¿Sabe por qué obra? Porque la palabra de Dios era así de real para este hombre. Él recordó ese versículo y le dijo, Señor, y él dijo, voy a hacer honor a mi palabra. Hizo un milagro. Hubo testigos que dijeron, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Barquito por allá arriba y pasó, no le pasó nada. Mientras 230,000 personas que no estaban ni en el agua, que estaban en tierra, se ahogaron y desaparecieron. Nos quedamos sin aliento cuando vimos estas cosas, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo puede ser? Hermanos, Dios está dispuesto a hacer grandes milagros a través de cada uno, de cualquiera de ustedes. Pero solamente si le entregamos toda nuestra vida a Él. Solamente si nos consagramos 100% a Él. Está dispuesto a hacer maravillas que la gente se quedará así, con la boca abierta, diciendo, no puede ser verdad. El Espíritu es el autor de la palabra. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Así que cada vez que obedecemos lo que la Biblia dice, estamos siendo hombres y mujeres del Espíritu. Cuando tú te llenas de la Biblia y obedeces lo que la Biblia dice, tú eres un hombre o una mujer del Espíritu. Y el Espíritu te usa de esa manera. Las palabras que yo les hablo, dice él, son espíritu y son vida. No es como leer otro libro, cualquiera, aunque sea el mejor escritor del mundo, pero no te da aliento ni te da vida, no te transforma. Fe, tener fe significa que haremos todo lo que Él nos pida, todo, no algunas cosas, todo, porque Él ha hecho todo lo que se necesita para salvarnos. ¿Ha hecho todo lo que se necesita para salvarnos, sí o no? Fe es decir sí a Dios, no decir no puedo ahora, o no decirle estoy ocupado en otras cosas, o quizás más adelante, o 1,000,000 de excusas que siempre tenemos para servir a Dios y servir a los demás. Y eso es producido por la ¿qué? Por la exposición de la palabra. Dice Elena White, todos los fracasos de los hijos de Dios, todos se deben a la falta de fe. A la falta de fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Y el oír por? Ahí está. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice que es? Pecado. Todo lo que no proviene de fe. Y la última historia es esta. La Pani creció en un país musulmán, Malawi. Ustedes saben cómo son los países musulmanes. Pero Malawi enfermó de muerte. Se enfermó de muerte y lo mandaron para la casa para que se muriera, como hacen aquí. Vete para la casa porque ya no podemos hacer más nada para que mueras tranquilo allá en tu casa. Oh, tranquilo no, o intranquilo, como tú quieras morir. Y entonces sucedió algo. 3 veces tuvo 3 sueños en el cual Cristo se le aparecía a este musulmán y le decía, conviértete al cristianismo y yo te voy a sanar. 3 veces soñó lo mismo. Cristo venía y decía, conviértete, acéptame a mí y te voy a sanar. Así es que él dijo, bueno, como ya yo me voy a morir y yo no tengo cura, ni nadie me va a curar, solamente he tenido este sueño 3 veces, se me ha aparecido Cristo, Jesucristo, a alguien a quien no
Él había oído hablar, pero no conocía bien. Empezó a leer la Biblia. Empezó a leer la palabra de Dios. Y aceptó a Cristo como su Salvador. Y se bautizó en la iglesia adventista. Oh. Entonces, él era profesor de biología. ¿Sí? Entonces renunció al puesto de profesor de biología. Y entonces con un dinerito que tenía ahorrado, parece, se compró una tierrita y sembró para comer de ahí. Sembró muchas cosas, no sé lo que sembró, pero sembró en la tierra para alimentarse. Y, escuchen bien, dedicó el resto del tiempo a servir a Jesús. ¿Cuántos aquí renunciarían a su puesto de profesor de biología o de profesor de lo que sea para servir a Jesús? ¿Verdad que no está en la mente de nosotros eso, verdad? Sería una locura, ¿no? No voy a pagarle el alquiler de la casa y el carro, y no se puede hacer. Pero él lo hizo. Entonces empezó a predicar el cristianismo en Malawi, un país completamente musulmán. Bueno, en sus amigos y en los lugares donde iba lo apedrearon, lo trataron de quemar y envenenarlo. Sus enemigos han tratado de matarlo 25 veces desde el año 1982. No han tratado de matarlo una vez, lo han tratado de matar 25 veces. Pero ¿sabes qué pasa? Que donde quiera que él va, dice que hoy toda su familia, que eran musulmanes por supuesto, es adventista. Toda su familia. Y en cada ciudad donde él, o donde trataron de matarlo, hoy hay una iglesia adventista. ¿Qué le parece eso? ¿Verdad? Bueno, resulta ser que llegó a una aldea y empezó allí a trabajar en la aldea, pero que el jefe de la aldea fue asesinado y no aparecía el cadáver. Entonces, ¿a quién le echaron la culpa? Al cristiano este. Le echaron la culpa a la Pani. Y la Pani decía, yo no he hecho nada, yo no he hecho esto. Pero querían juzgarlo a él por el asesinato del jefe de la aldea. Entonces la Pani empezó a orar y a hacer ayuno durante 21 días. Hasta que el cuerpo del cacique, que había sido tirado al río con grandes piedras, de una manera mágica, subió a la superficie y pudieron investigar y saber quién había sido el asesino, que no era la Pani. Entonces, cuando eso sucedió, dijeron, su Dios es un Dios de milagros. Dijeron así. El método de la Pani es este. Él llega a la aldea y habla con el cacique, el jefe de la aldea, y le dice, mira, traigo ropas y medicina para los niños. ¿Usted cree que yo pueda dársela? Oh, sí, claro. Pase, entre, sí, estése aquí. Claro, él le llevaba ropas y medicina a los niños. Y alimentos. Y oraba por ellos, y dice entre paréntesis, con muchas respuestas a la oración. Parece que los niños estaban enfermos y él oraba y se sanaban los niños. O sea que la oración de él era respondida. Y entonces, como el hombre lo que venía a hacerle bien, lo dejaban. Recuerden que todos son musulmanes allí. Al poco tiempo, entonces, comienza a dar estudios bíblicos allí en la aldea. Después le pide permiso para realizar reuniones de evangelismo y luego los bautiza y establece allí una pequeña iglesia. Capacita a los que están allí, deja 3 o 4 ancianos y se va para otra aldea. Y así sigue fundando y fundando aldeas. Pero, ok, todo lo que yo le estoy contando, por si acaso me quieren decir que aquí en Melbourne es muy difícil hacer evangelismo, más difícil es allá en Malawi, ok, mucho más difícil porque allí te cuesta la vida. Aún así, recuerden, 25 veces han tratado de matarlo. Lo más sorprendente, lo absolutamente extraordinario de este evangelista es que la Pani, según registros de 25 años, ha llevado a más de 18,000 almas al bautismo. 18,000. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a 1,000, por ejemplo? O a 100.
Y estamos en América, donde hay libertad para predicarla. Hasta Obama baja allí y le predica. Y no te puede hacer nada. 18,000 almas al bautismo. La mitad de ellos musulmanes. ¿Qué ustedes dicen de eso? ¿Será imposible hacer esto nosotros aquí en América? ¿O quieren ir para un país musulmán a hacerlo? ¿Qué prefieren? ¿Aquí o allá? Pero hay que hacerlo. Con Dios todas las cosas son posibles. Lo mismo en países musulmanes que aquí en Melbourne o donde sea. Para Dios no existen esas barreras. Dios quiere usarte a ti donde tú estés, o donde tú vayas, o donde Él te mande. No importa los obstáculos. Recuerda que a veces muriendo por Cristo, recuerden el caso de Svea Flow, convirtió un país entero, predicándole a un niño. ¿Y ahora qué? Después de oír todas estas cosas, cada uno de ustedes se pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Usted puede provocar un impacto en este mismo momento, junto con algunos otros, puede ver que Dios lo transforma a usted y a su familia y a su iglesia. Aquí puede suceder ahora mismo un movimiento, un levantamiento que transforme a toda la Florida y que pase mucho más allá de la Florida. Si ustedes y un grupo se levantan y se entregan a Cristo totalmente y consagran su vida y dicen, Señor, queremos que tú nos des la promesa del Espíritu Santo como tú lo prometiste. ¿Creen ustedes que sí o no? Fue por la confesión y el abandono del pecado, por la oración ferviente y la consagración a Dios, que los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. La misma obra, dice Elena White, solo que en mayor medida debe hacerse ahora. Ahora, en este momento de la era postmoderna, antes de que venga Jesucristo. Jesucristo está esperando que su iglesia se levante. Jesucristo está esperando para venir, pero está esperando que nosotros nos levantemos y reclamemos la promesa del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio en todo el mundo, donde quiera que estemos. Yo no quiero hacer un llamado como de costumbre hacemos. Solamente quiero pedirles a ustedes que los que sientan de verdad en su corazón el deseo de consagrar sus vidas a Cristo para que estas cosas sucedan en tu vida y en la vida de su iglesia y en la ciudad donde vivan. Podemos seguir sentados, podemos seguir roncando mientras el mundo perece en tinieblas. Sí, mientras tenemos la luz de Dios. Y mientras el mundo muere en tinieblas, nosotros podemos seguir aquí en la iglesia muy cómodamente. Pero así Cristo no va a venir todavía. Porque Él dijo, cuando ustedes prediquen el Evangelio en todo el mundo, entonces yo vendré. Yo quiero pedirles a los que quieran consagrar su vida a Cristo hoy, los que quieran de verdad dar un paso al frente y quieran dedicar el resto de su vida consagrado a Cristo, a servir no solamente a la iglesia, sino a servir a los demás. Que se pongan de pie si alguien desea eso. Si alguien está interesado en viajar en una misión el año que viene conmigo, puede también venir aquí adelante ahora. Si hay algún misionero que siente el deseo de viajar y quiere experimentar la sensación de ir a otro país a pregonar, a capacitar, a enseñar y a compartir el Evangelio, también puede venir aquí. Recuerden que no hay nada imposible para Dios.
importa tu situación. Amén. Dios puede hacer milagros en tu vida. Hoy. Mañana no sabemos si estaremos aquí. Pero hoy estamos dispuestos a entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesús para que nos use con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tú usas personas como nosotros que no merecemos, pero que tú nos transformas, Señor, para que tu nombre y tu gloria llegue a lo profundo y a todos los rincones del mundo. Queremos que estas personas que se han puesto de pie y sobre todo los que han dado este paso que adelante, tú los envíes, Señor, con la misión de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero llenos de tu Espíritu Santo, Señor, porque queremos verte, queremos estar contigo eternamente. Te lo suplicamos, Señor. Bendice esta congregación, bendice este pueblo, porque nosotros te amamos también y queremos que tú nos perdones por nuestra indiferencia. Porque a veces las cosas materiales están primero. A veces no dedicamos el tiempo suficiente para estar contigo y para servirte. Ayúdanos, porque esta no es nuestra patria. Nuestra patria celestial está allá arriba. Todo está listo. Las mansiones para cada uno de nosotros están hechas ya, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de esa realidad. Pon en nuestros corazones ese deseo, Señor, de servirte. Pon en nuestros corazones, Señor, la realidad de que tú estás por venir y que debemos entregarnos a ti completamente. Hazlo en lo más profundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.